¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Nuevamente es un gozo estar aquí compartiendo con ustedes la palabra del Señor en este día tan especial al que llamamos el cuarto de Adviento. Adviento significa venida del Señor en esta fiesta de recordación que celebra el cristianismo. He conversado con personas que no gustan de la Navidad y dicen, ojalá pase pronto este asunto. Sin embargo, es bueno recordar como una fecha el nacimiento de nuestro Salvador. Navidad es gozo en familia, porque la palabra Navidad significa buenas nuevas. ¿Cuáles? Recordemos que Dios ha venido a salvarnos. Esa es la recordación. Y como familia cristiana nos alegramos. Y eso nos enseña entonces que la familia es importante. Una vez que Dios hizo el universo y todo lo que en él hay, entonces creó la familia. La familia es parte del plan de Dios. Primero, creó al hombre a su imagen y semejanza. Luego dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le trajo una esposa a Adán. La primera familia estaba compuesta por padre, madre y 2 hijos. Lamentablemente el pecado deterioró las relaciones familiares y introdujo el mal en el mundo. ¿Por qué creó Dios la familia? La familia existe con el fin de glorificar a Dios en la relación entre el hombre y su esposa, porque este es el designio original. La familia fue creada para representar la relación de Dios con su pueblo, Cristo con su iglesia. Si nosotros leemos la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 22 dice lo siguiente, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por eso decimos que la familia representa la relación de Dios con su pueblo. Y la familia fue creada para promover el plan de Dios y glorificar su nombre a través de las generaciones. Nosotros leemos en Deuteronomio capítulo 6 lo siguiente, que son los mandamientos que Dios entregó al pueblo de Israel en su tránsito por la tierra, hacia la tierra prometida. Y dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo,
y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Entonces, aquí era un mandamiento transmitido de generación en generación. Padres, hijos, nietos, bisnietos. Y que a través de esas generaciones también se glorificara a Dios en obediencia a sus mandamientos. La familia es el centro principal de enseñanza para los hijos y la crianza. Por eso aquí mismo en Deuteronomio 6, en el versículo 4, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, la familia es el centro principal de la enseñanza en el conocimiento de Dios. La familia es importante. En segundo lugar, porque el Hijo de Dios nació en el seno de una familia. ¿Qué encontró el niño Jesús en su hogar? Primero, una madre virtuosa, una madre casta. Nosotros leemos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 1, Mateo capítulo 1, rápidamente, Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y aquí vemos el carácter de los padres de Jesús. Habla de José como un hombre justo. Y dice el relato del Evangelio que María no había conocido varón. Fue una mujer que no tuvo aventuras amorosas de soltera, sino que llegó al matrimonio como una mujer casta. Esta es la exhortación que el apóstol Pablo da a una madre de familia también. Nosotros leemos en Tito capítulo 2 versículo 5, carta del apóstol Pablo a Tito en el capítulo 2 versículo 5 dice que las mujeres jóvenes deben amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. De manera que una mujer casta es una mujer cristiana, es una mujer libre de las pasiones sensuales. Y Jesús como niño encontró también una madre piadosa. La familia de Jesús celebraba la Pascua cada año. Por eso el relato dice que ellos se trasladaron a Jerusalén en alguna ocasión cuando Jesús tenía como unos 12 años. Allí en la Pascua pues era la máxima celebración religiosa del pueblo de Israel. Y allí habían sacrificios y todo este asunto y se comía la Pascua, que era un mandamiento perpetuo. De manera que Jesús fue educado en la sinagoga y aunque era Dios, también era hombre. Por eso le enseñaron de niño la Biblia. El evangelista Lucas nos dice que Jesús crecía sujeto a sus padres. Lucas capítulo 2, allí está esto que acabo de decir. Lucas capítulo 2, versículo 51.
dice que después de la Pascua descendieron con ellos y volvió a Nazaret, donde él se crió, y estaba sujeto a ellos. Es decir, él fue criado en la obediencia a sus padres. Dice además aquí en el 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, naturalmente, para esta formación, Jesús tuvo la influencia de sus padres para crecer sujeto, para crecer en sabiduría y lleno de la gracia de Dios. Como familias cristianas debemos ayudar a nuestros hijos a entender y abrazar la palabra de Dios tal como es. Para abrazar el plan de Dios en cuanto a la autoridad, es necesario entender la palabra de Dios tal como es. Uno de los primeros lugares donde los hijos aprenden la autoridad es con sus padres. Dios manda que los padres gobiernen a sus hijos y a los hijos los manda a obedecer a sus padres. Cuando les enseñamos a nuestros hijos a entender qué es la autoridad y qué es la obediencia, los estamos preparando para que más adelante ellos sepan obedecer a Dios, viviendo obediente y gozosamente bajo todas las autoridades que Dios nos ha dado. Más tarde serán adultos y tendrán que someterse a la autoridad en la escuela, en el colegio, en la universidad, en la sociedad civil. Pero también el padre de Jesús, José, era un hombre honrado, trabajador. Uno encuentra en Mateo 13:55 otro versículo importante, 13:55, que dice, cuando Jesús volvió después de adulto a su tierra a predicar el evangelio y la gente lo reconoció y dijo, ¿no es este Jesús, el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y sus hermanos son Jacobo, José, Simón y Judas? Aquí están sus hermanas con nosotros. ¿De dónde tiene pues todas estas cosas? De manera que el Señor escogió a este padre temeroso de Dios, justo, responsable. Trabajaba en la madera, era un artesano y así sostuvo su familia. Probablemente en Jerusalén habían personas de un nivel social alto. Allí estaban los doctores de la ley, los escribas, gente aristócrata. Pero ninguna de esas familias sirvió para los propósitos de Dios. Dios escogió a esta familia sencilla y con estas características especiales, espirituales. Aunque eran también, desde luego, pecadores como nosotros. De manera que así era la familia de Jesús. Y un tercer aspecto que vemos aquí es que la familia, es bueno enfatizar esto, permanecerá porque es el propósito de Dios. El mundo que no cree en Dios, poco le importa la familia y desconoce el propósito que Dios tiene con ella. No podemos dejar que a nuestros hijos los eduque el Estado, porque al Estado no le importa a Dios. Cada vez hay más enseñanzas que son contrarias al cristianismo. En cuanto a las cosas de Dios, este mundo no tiene nada que ofrecer a nuestros hijos. Tenemos que educarlos en el hogar. Estamos viviendo en medio de una generación que no quiere someterse a la autoridad. Es completamente ignorante acerca de la voluntad revelada de Dios. Cuando la familia desconoce lo que la Biblia dice, pues hay desorden y anarquía.
Y eso lleva al crimen y a prácticas antisociales. Si los hijos crecen sin instrucción cristiana, si los padres no temen a Dios, si la familia anda al garete, todo eso finalmente produce la sociedad que tenemos hoy en día. Si no hay padres piadosos, no habrán hijos piadosos y menos familias piadosas. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, se da cuenta que algo parecido ocurrió en la antigua nación de Israel. La gente no tuvo en cuenta a Dios y empezó a declinar moralmente. Y así está sucediendo en nuestro país, en nuestra nación. La decadencia en la importante influencia religiosa abre la puerta para el debilitamiento de la familia y después de toda la sociedad y de la cultura. Uno se pregunta, ¿cuál es la educación que se imparte en la escuela, en el colegio, en la universidad? Todo menos Dios. La culpa la tienen los mismos profesores y docentes. Muchos de ellos son filósofos y educadores ateos, escépticos, evolucionistas, que le enseñan al niño que nosotros venimos del mono, del simio, antirreligiosos, y han estado enseñando en las universidades durante muchos años. Si nuestros hijos llegan a la universidad sin un fundamento bíblico firme, sin haber rendido su corazón a Cristo, la universidad los va a corromper. Adquirirán conocimiento, de acuerdo, para la vida profesional, pero su vida espiritual estará vacía. Así que el país está cambiando, no hacia lo bueno, sino hacia lo malo, porque en donde no hay conocimiento de Dios, la sociedad entra en decadencia. Por esta y otras razones se hace necesario fortalecer la familia, porque si se rompe el núcleo familiar, se destruye la unidad básica de esa sociedad. La ausencia física, moral, espiritual o emocional de los padres trae consecuencias negativas a la familia. Hogares fuertes son la base para una iglesia fuerte, y familias e iglesias fuertes producen una sociedad fuerte. Porque la iglesia es lo que son sus familias. Si las familias no son piadosas, temerosas de Dios, instruidas en la palabra de Dios, así será la iglesia, porque las iglesias son el reflejo de lo que son sus familias. El padre y la familia son responsables por lo que ellos han aprendido, y por lo tanto el padre recibe la responsabilidad y la bendición de formar a su propia familia. La familia nutre la fe cristiana y evita la desintegración familiar, evita la apostasía de la fe. Es decir, evita que se desintegre y se aparte de Dios. Hace algunos años las iglesias enfatizaban la necesidad de lo que se llamaba el culto familiar. ¿En qué consistía? La familia se reúne como mínimo un día a la semana. Leen las escrituras, dan una explicación del texto. Luego se permiten preguntas, comentarios. Posteriormente oran juntos, permitiendo que cada miembro ore libremente. Cantan juntos. Y cuando Dios es glorificado a través del estudio y de la oración, la familia se edifica. Ustedes como padres
Apreciados hermanos, ¿qué tanto se preocupan porque sus hijos conozcan la palabra de Dios y oren y amen la iglesia? Así las cosas, hermanos, podemos concluir que en primer lugar la raza humana empezó como una familia, encargada de la procreación y de la formación de sociedades en el amor y temor de Dios. Desafortunadamente el pecado lo corrompió todo. Nuestro Señor exhortó a su pueblo para que le diera prioridad a la educación en el hogar. Hoy debemos hacer lo mismo. El Hijo de Dios nació en el seno de una familia piadosa. Su familia era nuclear, es decir, padre, madre, hijos. Así que grande es la responsabilidad que tenemos para educar a las futuras generaciones en el temor de Dios. Con familias mejores habrá mejores iglesias y mejor sociedad. De manera que podemos pensar que definitivamente es una bendición este tiempo. Adoremos al Señor en familia. Celebremos y recordemos la venida de nuestro Salvador. Esto es motivo de gozo, de alegría, de bienestar espiritual. En cierta manera somos responsables del futuro de nuestros hijos. Pero el capital más grande que podemos dejarles es una educación cristiana en la familia. Este es el propósito de Dios al crear la familia. Si por alguna razón no se pudo gozar de una familia, quizás hayan personas que aún pueden tener una. Y por lo menos, para algunos que ya es imposible, pues aún tiene una familia, la iglesia. Eso nosotros lo leemos en Efesios 2:19. Efesios 2:19. Que dice, así es para la iglesia, para nosotros. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así concibe Dios la iglesia, una familia, su familia, compuesta de familias también. Familias nucleares, padre, madre e hijos. Que Dios, hermano, nos ayude entonces a reflexionar sobre esto y a preocuparnos sinceramente por la educación moral y espiritual de nuestros hijos, porque ellos entiendan la palabra y sobre todo porque ellos sean salvos, porque han rendido su corazón a Jesucristo, empezando por nosotros como padres, al ser temerosos de Dios y amorosos con nuestros hijos. Que Dios los bendiga, hermanos, y muchas gracias. Vamos a orar. Querido Padre, te damos infinitas gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, porque cuando tú creaste el mundo y estaba listo para crear al hombre a tu imagen y semejanza, tu propósito era crear la familia. Te adoramos, Señor, por nuestras familias, por habernos dado esa oportunidad preciosa y también habernos dado los recursos para hacer este trabajo responsablemente. Bendice, Señor eterno, nuestras familias, las familias de esta iglesia, y ayúdanos, Señor, a ser ejemplo de piedad en esta generación adúltera y perversa que estamos viviendo. Te adoramos y bendecimos, Señor, por Jesucristo, tu Hijo. Amén.